Hola, buenas noches. Soy la doctora Sui Monroy, gastroenteróloga pediatra, parte del equipo de Gastromedics. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante y más en estos tiempos de contingencia donde la familia permanece pues todo el día en el hogar. Y bueno, pues la ingesta de cuerpos extraños en los niños es un accidente sumamente frecuente. Parece que no, pero el que un niño lleve de forma intencionada o no intencionada algún objeto a su boca y que lo pueda tragar y que éste transite por su tubo digestivo no es un accidente de menor importancia porque puede poner en riesgo su vida e incluso terminar en la muerte. Ser de esos pocos casos, puede ser tu hijo, que desgraciadamente curse con esa suerte y pues algo que se puede prevenir se nos vaya de las manos. Bueno, vamos a tocar el concepto rápidamente y bueno, pues es algo que no es difícil de definir. Es la ingesta de un cuerpo extraño, pues es aquella introducción voluntaria o no en la vía digestiva de un cuerpo extraño, es decir, una partícula, un elemento que no corresponde a nuestro tubo digestivo y estas partículas pues tienen diferente composición, pueden ser de origen orgánico o inorgánico. Existen diversos números y bueno, pues las estadísticas más famosas y más recientes pues son las americanas, las de Estados Unidos, y esa literatura pues llega a reportar que 75% de estos accidentes, es decir, 3 de cada 4 niños, pues son menores, perdón, de 5 años de edad, predominando en aquellos bebés, niños de 6 meses hasta 3 años de edad. Eh, Se menciona ahí hasta 116,000, 120,000 casos al año. Entonces, como pueden imaginar, pues no es un accidente tan raro. Y bueno, pues estos accidentes, más del 95%, pues son de tipo accidental. Y bueno, pues existen diferentes objetos que tenemos en la casa, de diferentes texturas, diferentes composiciones. Si ustedes voltean a su casa, pues encuentran diferentes objetos que a nuestro ver, a nuestro parecer como adultos, pues no llevaríamos a la boca, ¿verdad? Pero los niños pues están en esas etapas de crecimiento, pasando por diferentes etapas, vaya la redundancia, como aquella oral donde todo llevan a la boca, todo llevan a la boca y en cierto momento pues lo pueden llegar hasta a tragar. Y bueno, pues ahorita hablamos de niños, pero también llegamos a ver situaciones en adultos, en adolescentes y en adultos. Y bueno, estos son más de forma, pues a veces hasta de tipo intencional, incluso hasta para provocarse cierto daño, como los intentos de suicidio, donde se ingieren sustancias con fines de perjudicar tu cuerpo, de hacerte daño, de provocarte un daño, como las sustancias líquidas, ¿no? De intoxicarte. Entonces, en adultos también llega a suceder, pero bueno, nuestro punto ahorita son básicamente los chiquitines. Estas sustancias pues están en estado sólido y en estado líquido. Ahorita no vamos a tocar básicamente las líquidas, este tema lo vamos a dejar para otra ocasión, pero pues no está de más comentar que existen muchas sustancias líquidas, la mayoría de uso doméstico para realizar el aseo, la limpieza exhaustiva, las mamás que tienen en sus alacenas líquidos o en ciertos rincones de la casa que incluso no están destinados para ese fin, pero las mamás, las tías, las abuelas llegan a esconder y en envases usados para bebidas comerciales como la Coca-Cola, juguitos o cualquier otro refresco, ahí llegan a depositar sustancias como el tiner, la sosa cáustica líquida, entre otras sustancias, ¿no? Que son sumamente corrosivas y si uno las ingiere, pues pueden ser hasta letales. Por eso de ahí la importancia de que los padres tengan siempre bajo llave o totalmente fuera del alcance de los pequeñines todos esos líquidos, todas esas cosas que pueden perjudicar de una forma extraordinaria la vida de sus hijos y que los pueden matar y que aunque los papás estén las 24 horas como actualmente estamos los mexicanos en casa,
y estén todo el tiempo detrás de los hijos, es cuestión de que contesten una llamada telefónica, vayan al baño para que los niños encuentren la oportunidad para abrir esto, ¿no? Y pareciera que ellos no tienen la habilidad para abrir esos envases, pero tienen a veces esas destrezas que todavía no saben los papás y lo logran y lo ingieren y bueno, son casos muy tristes. Entonces los papás tienen la obligación de tener todo eso en resguardo y cuando hagan alguna visita, posteriormente que ya podamos salir de casa, que visiten familiares, que visiten amigos, a los abuelos, a los tíos, pues no es que uno esté desquiciado, ¿verdad? O que sea un exagerado, pero siempre tener ese ojo, tener esa visión, que quepa en la cabeza la posibilidad de que los niños puedan encontrar esas cosas en las casas ajenas y que sucedan esos accidentes, porque es muy común que en las visitas a la casa de los abuelos los niños puedan tener este tipo de accidentes. Y bueno, las sustancias líquidas es, como les dije, es un tema aparte que posiblemente tocaremos, pero bueno, existen muchos objetos de tipo sólido, de consistencia sólida, que los niños llegan a ingerir. Uh-huh. Estos tipos de objetos pues son de diferentes formas, por ejemplo redondos o circulares como las monedas, que es el objeto que más se llegan a tragar los niños, algunos tipos de joyas como los aretes, algunos dijes, algunos pines, juguetes, pequeñas partes de esos juguetes que ellos usan todos los días, se los llegan a tragar, imanes, botones, cosas que encuentran en su ropita, perdón, las pilas de botón terribles, ahorita vamos a mencionarlas, que probablemente dentro de los objetos peligrosos sean de los que temblamos, ¿no? Al saber que tenemos un niño que se acaba de ingerir una pila de botón, que nos da a los médicos y favor, ¿no? Son estos objetos que todos tenemos en casa, ajá, en las pilas de los, ay, ¿verdad? En las pilas de los controles remoto y en otros muchos objetos, ¿no? Que casi siempre, no sé, no en todos los casos, pero tienen como un candado de seguridad, como que están cerrados con un tornillo y que solamente se pueden abrir con un desarmador, pero este es un objeto muy peligroso que los niños pues, pueden morir. Uh-huh. Y que muchas veces por curiosidad pues, se la ponen en la lengua porque se sienten como toquecitos y a lo mejor le escupen, pero no falta que están jugando, llega alguien, les hace una bromita, una palmadita en la espalda y ¡pum! Lo tragan. Bueno, ¿qué más? Existen otros, los imanes, ya lo mencioné, algunas cositas de los alimentos como las espinas, los huesos de pescado, que bueno, también depende de la zona geográfica, ¿no? Más en las costas sucede, pero bueno, aquí en la ciudad también lo llegamos a ver, aunque también este es un accidente muy común en los adultos, ¿no? Las famosas espinas de pescado que se nos atoran al no tragar, bueno, al no escoger más bien la pieza de pescado que estamos consumiendo. El comer pescado es una actividad que tenemos que realizar con sumo cuidado, ¿no? Porque a veces no lo cocinamos nosotros, llegamos a un restaurante confiados y sucede el accidente. Bueno, continuamos. Bueno, estos objetos vamos a definir grupos de alto riesgo con los cuales tenemos que tener sumamente cuidado. Los objetos afilados, aunque parezca raro, pero sucede, niños se llegan a tragar alfileres, clavos. Ellos imitan muchas veces, generalmente imitan lo que ven en los adultos más inmediatos que son sus papás, que ven que la mamá está cosiendo, se pone el alfiler en la boca o la aguja de coser en la boca, el papá se pone los clavos en la boca, los niños imitan, se lo llegan a tragar. Uh-huh. Se llegan a tragar esos objetos que a nosotros nos parece como algo raro, pero sucede. Uh-huh. Los objetos alargados, hay casos de niños que se llegan a tragar, niños más grandecitos, cepillos de dientes pequeños, pero se los tragan. Los palillos estos para sacarse la comida para limpiarse los dientes después de comer. Y bueno, los objetos pues tienen diferentes tamaños. Hablamos de que un objeto de más de 3 centímetros pues puede ser expulsado incluso en ocasiones por niños mayorcitos. Un objeto de más de 5 centímetros, 6 centímetros en adelante pues ya es más peligroso que lo arroje porque hay ciertas partes del intestino que ya no, en la cual ya no avanza, se atora. Uh-huh. Las pilas de botón
es un objeto muy, muy peligroso. Los imanes, puede suceder que con la ingesta de un solo imán no suceda en absoluto nada y el niño lo expulse sin ningún problema, pero cuando se ingieren dos imanes o más, o un imán más un objeto metálico, pues pueden tener cierta, por así decirlo, cierto contacto, tal vez con alguna asa intestinal vecina y puedan tener ahí cierto problema y ocasionar hasta perforaciones intestinales. Y bueno, hasta aquí lo más importante es los objetos extraños peligrosos, ¿sí? Los imanes ocupando el primer lugar. Entonces, bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de la ingesta de estos niños? Pues generalmente las mamás se llegan a dar cuenta. La mamá te dice, el niño estaba jugando, hay niños que se expresan, se comunican ya, niños mayores de 2 o 3 años de edad, pueden referir ya tienen las habilidades para comunicarle a los papás o a los hermanitos mayores que se llegaron a tragar algo. A veces no lo ve alguien directamente, pero puede notar que el niño se encontraba muy bien, estaba jugando y de repente empezó a toser o con náuseas o llegó a vomitar. Entonces, si no lo dice el niño de forma directa, los papás, que son las personas que conocen, damos por hecho los médicos que los papás conocen más que nadie a los hijos o incluso hasta los abuelos, ¿verdad? En ocasiones son los que llegan a notar cuando el paciente tuvo un accidente de este tipo. Por ejemplo, en el caso de las sustancias corrosivas, pues los niños generalmente lloran, ¿sí? Porque son sustancias que queman, que lastiman, que ocasionan daño. Pueden ocasionar quemadura de los labios, de la lengua, o a veces no. A veces el daño está en una parte más distal del tubo digestivo, como el esófago o hasta el estómago. Es importante siempre pues considerar la edad del niño. Los niños que se empiezan a desplazar, los niños que gatean, que empiezan a deambular, son niños que quieren conocer, que quieren explorar, que todo lo que ven lo agarran, lo tocan, lo quieren conocer, lo llevan a la boca. Por eso nuevamente la importancia de tener el mayor cuidado en el ambiente en el cual el niño se está desplazando, se está desarrollando, está conociendo. A veces acusamos a los papás de exagerados, pero cuando se llega a producir una situación de estas, pues la exageración sale sobrando, ¿no? Se queda corta. Mm, hay pacientes como aquellos que tienen retraso psicomotor, niños con algún problema de aprendizaje, que no se comunican adecuadamente, en los cuales uno no se da cuenta en el momento, ni mucho menos el paciente lo va a referir, pero que con el paso del tiempo presenta síntomas. Entonces el niño empieza con algunos problemas y lleva al niño al médico, entonces es sometido a diferentes evaluaciones médicas hasta que se llega a encontrar pues la que ingirió algún cuerpo extraño. Entonces estos niños reciben un diagnóstico tardío. Niños con síndrome de Down, por ejemplo, o algún otro síndrome donde el niño no se comunique adecuadamente. Entonces, para el diagnóstico, pues es muy importante el interrogatorio exhaustivo con los papás, en los niños cuando ellos se comunican y se expresan adecuadamente, siempre interrogar a los papás, bueno, si es que ellos vieron lo que se tragó, que nos especifiquen exactamente qué fue, qué tipo de objeto, el tamaño, y cuántos objetos fueron, ¿no? Porque hay niños que no nada más se tragan una moneda, sino se tragan dos o hasta tres, ¿no? Casos que a veces suenan increíbles, pero que existen. Bueno, es muy importante el tiempo transcurrido desde que el niño se ingirió el cuerpo extraño, porque depende de cada objeto que se trae el niño, el tiempo en el cual podemos tomar una acción médica. Siempre va a ser importante pues acudir a algún médico, ¿no? En cuanto uno sepa que el niño pues tiene la posibilidad de haber tragado un objeto extraño. No está recomendable pues hacer maniobras de rescate como muchas veces lo hacemos, ¿no? Empezar a provocar el vómito, meterle los dedos al niño, darle leche, hacer lo que vomite, no, porque en el caso de las sustancias corrosivas, pues el hecho de que el niño vomite, si ya se quemó una vez, pues vuelve a quemarse una y otra vez. Entonces el daño muchas veces es por las maniobras que nosotros intentamos hacer, no con el objeto de perjudicarlos, obviamente, ¿verdad? Con el objeto de ayudarlos, pero pues ignorando esta situación, pues lastimamos más al niño.
Bueno, como lo comentamos, bueno, hay niños que permanecen totalmente asintomáticos y con el tiempo darán algunos datos. ¿Cuáles son las manifestaciones inmediatas que vamos a notar en estos bebés? Náuseas, bebitos que empiezan a babear, babean muchísimo, babean los niños normalmente, pero estos babean más de lo normal, pueden tener vómito, pueden empezar a toser, una tos que no tenía un niño y que de repente empieza a toser un niño de una forma totalmente inesperada, pues es un dato de alarma, ¿no? Algo se tragó el niño. Y por suerte, lo mejor es que se vaya vía digestiva, ¿verdad? Pero a veces se va vía respiratoria y ahí hablamos de aspiración de cuerpos extraños. Y eso, pues en caso de ocluir la vía respiratoria, pues mata a los niños, ¿no? Y bueno, también se ven adultos cuando nos vamos a tragar un cacho de carne y que necesitamos una maniobra inmediata, que alguien nos ayude, que alguien nos auxilie para expulsar eso, ¿no? Porque la vía respiratoria obstruida, pues es una situación que pone en riesgo nuestra vida y pues podemos morir súbitamente. Estos bebés pues pueden llegar a, si el objeto es un objeto puntiagudo que ya los rasgó, ya los laceró, pues pueden llegar a vomitar sangre, pueden tener un ruido raro al respirar, hay niños que dejan de comer, tal vez nadie vio que se tragó el objeto, pero el niño súbitamente ya deja de pedirle alimento. Hay niños que refieren ya más grandecitos que sienten algo atorado, hay niños que te señalan lo que se tragaron, y bueno, el niño puede estar muy chillón, ¿no? Sabemos que la irritabilidad del niño, el hecho de que un niño no se tranquilice, que un niño esté con un llanto constante, nosotros como pediatras siempre tenemos que avisarle a los papás que esa irritabilidad que no consuela, que no calma al niño, ni cargándolo, ni dándole de comer, pues es un dato de alarma. ¿Sí? Un niño que ya lo revisamos de pies a cabeza y llora, pues algo tiene. Y bueno, esos datos crónicos de que mi niño se pudo haber tragado algo hace tiempo y nunca me di, la fiebre, ya nos puede hablar de una complicación, ya rasgó, ya se infectó, etcétera. Niño que pierde peso porque quiere decir que ya dejó de comer durante algún tiempo o ha disminuido su ingesta de forma progresiva, que sigue vomitando, que puede incluso hasta evacuar sangre. Entonces, bueno, estos son a grandes rasgos los signos, los cuales pues nosotros tenemos que interrogar intencionadamente, pero pues en general los papás los arrojan de forma fácil, ¿no? Te los mencionan. Y bueno, a la exploración física, ese paciente, ¿cómo lo encontramos los médicos? Bueno, recomendación, papás, siempre lleven a su niño, siempre que ustedes lo sospechen, aunque quepa la mínima posibilidad, por favor, llévenlos, no esperen, no está de más que uno les diga, papá, tranquilo, mamá, no pasa nada, el niño está bien, a que se nos vaya se nos pase una situación, ¿no? Desapercibida y que con el tiempo pues nos lleguemos a lamentar. Los niños pues son pacientes, así como son pacientes que nos sorprenden porque se llegan a recuperar de situaciones muy graves de las cuales los adultos ya no salimos, también son pacientes muy lábiles que rápidamente se pueden deteriorar. Bueno, a la exploración física, pues tenemos que revisar adecuadamente a nuestro niño. Como siempre, tomamos signos vitales, detectar alguna situación de inestabilidad hemodinámica, es decir, que fuera de los datos que ya comentamos y que podemos ver al niño vomitando, nauseoso, etcétera, pues ya veamos a ese bebé que está hipotenso, que está deshidratado, con alteración del estado mental. Ahí el médico pues tiene que tomar medidas ya más drásticas, ¿no? Como a veces terminar intubando a un niño, es decir, conectándolo, viendo manipulando la vía respiratoria para poder ventilarlo y mantener su estado hemodinámicamente estable. Son pocos casos, la mayoría son ingestas de cuerpos extraños que el niño va a poder evacuar o que van a transitar sin problema y que no se van a complicar, como ya lo comentamos desde el inicio, ¿no? Pero nosotros siempre pensamos en que puede ser una situación pues extremadamente grave. Después de que revisamos a nuestro paciente, tenemos la sospecha, ese diagnóstico presuncional o ya confirmado por lo que nos dicen los familiares, pues podemos solicitar y en general estudios complementarios para apoyar nuestro diagnóstico, como una radiografía de abdomen. Bueno, de hecho pedimos de tórax y de abdomen porque tenemos que localizar ese cuerpo extraño. Algunos cuerpos son radiopacos, es decir, los vamos a ver en la radiografía, como las monedas, los metales, incluso hasta los huesitos de pescado, algunos se logran visualizar, pero
En general, la mayoría de cuerpos que los niños llegan a ingerir no son radiopagos y no los logramos visualizar, pero para nosotros la toma de una radiografía tóraco-abdominal pues es como el primer escalón en cuanto a estudios de gabinete que no son de mucha utilidad, porque ahí vamos a poder localizar con precisión dónde está el cuerpo extraño, incluso si a veces hay duda en que es entre que lo que si mi niño se tragó fue una moneda o una pila de reloj, pues ahí radiológicamente podemos hacer la diferencia, porque aunque parezca increíble, a veces los mismos papás no saben, ¿no? Entonces, esto es una urgencia, tenemos que quitarla a la brevedad, 2 horas, dentro de las 2 horas, primeras 2 horas que se lo tragó el niño. Esto depende del tamaño, puede esperar un poco, depende del tamaño y la localización. Uh-huh. Bueno, y el estudio invasivo que nos va a ayudar tanto para confirmar nuestra sospecha, es decir, diagnóstico y terapéutico, es decir, para dar una solución, un tratamiento a esa ingesta e impactación que es el que se queda atorado el cuerpo extraño, pues nosotros echamos mano de la endoscopía diagnóstica terapéutica, que es que bajo anestesia nuestro paciente con la vía respiratoria protegida, nosotros entramos con un videoendoscopio, que es un tubo flexible, a revisar el tubo digestivo alto, vemos el esófago, el estómago e incluso hasta la primera porción del intestino delgado, revisamos las características de esa mucosa, si hay algún daño, y podemos retirar esos cuerpos extraños, porque no todos los cuerpos extraños van a transitar adecuadamente, algunos por su tamaño se van a quedar atorados. Por ejemplo, las monedas ya comenté que es el cuerpo extraño que más frecuentemente se llegan a tragar los niños. 70%, 7 de cada 10, se va a quedar aquí arriba, la moneda estancada. 20% se va a quedar en el tercio medio y 10% en el tercio inferior. Uh-huh. Obviamente una moneda que está atorada aquí es una situación, ¿cómo decirlo? Una localización anatómica, se llama esfínter cricofaringeo, se va a quedar aquí, esfínter faríngeo superior, se va a quedar aquí toda esta moneda. El paciente siente la moneda, pareciera que la podemos alcanzar con los dedos, pero no es cierto. Pero esto es tan doloroso que tenemos el paciente está babea, porque no puede tragar nada de saliva y hay que retirarla inmediatamente porque el paciente pues no va a poder arrojarla. Eh, ya. Hay los objetos, las monedas o cualquier objeto circular, redondo, que mida más de 23 milímetros. Ajá. Esta moneda de un peso mide 21 milímetros. Ajá. Esta moneda de 50 centavos mide 21 milímetros, casi 22. Podrían en niños menores de 5 años ser arrojadas espontáneamente, pero objetos de mayor tamaño, como esta, que ya anda midiendo casi los 25 milímetros, no puede arrojarse de forma espontánea. Entonces, estas moneditas, generalmente de más de 2 pesos, van a tener, en niños menores de 5 años van a tener que ser retiradas por medio de endoscopía. Uh-huh. A veces pensamos que una moneda, bueno, ya pasó el esófago, está en el estómago, pero existe algo que se llama píloro, que es una puertita que conecta el estómago con el duodeno, que es la primera porción del intestino, que se abre y cierra, uh-huh, y no permite el paso de objetos de mayor tamaño. Entonces es cuando uno tiene que tomar esas medidas. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Tenemos pregunta, doctora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, nos pregunta Nayeli Suelen que si meter los dedos no se debe hacer. No, por supuesto que no. Hay objetos que se quedan aquí en la cavidad oral, uh-huh, que nosotros podemos, uno como adulto lo sabe, ¿no? Siento aquí algo atorado y a veces te metes los dedos y lo arrojas. Sin embargo, un cuerpo extraño que ya pasó la hipofaringe, que es la parte más posterior de la faringe, y empieza a transitar abajo, no lo vas a alcanzar con los dedos. Lo único que vas a lograr es lastimar al niño y provocarle mayor daño con esa maniobra, que definitivamente pues, los papás no hacen con el objetivo de lastimarlo, ¿no? Sino todo lo contrario, de ayudarlo, pero en general no tiene efecto. Okay.
También nos pregunta, bueno, nos menciona una seguidora que si es mejor no comprar juguetes con pilas así de pequeñas a niños pequeños. De preferencia no, obviamente no es lo recomendado. Lo recomendable, de hecho, si ustedes leen las instrucciones de los aparatos eléctricos, te dicen con qué tipo de batería funciona. Y en general, estas baterías vienen, les repito, con unos tornillos en los cuales para que tú puedas abrir esto, pues tienes que ir a buscar un desarmador e invertir aquí el tiempo en lo que lo estás desatornillando. Es difícil abrirlos, pero pues cada vez hay más y existen normas para los juguetes de los niños, pero me parece que como papá pues tenemos la responsabilidad de evaluar, ¿no? Parece algo muy sencillo y algo que en verdad yo pienso que como papá de entre todas las cosas que tienes que hacer, todas las responsabilidades, tal vez tú piensas que el objeto el juguete que le estás dejando a tu hijo es lo más seguro, pero me parece que tienes que, si adquieres un juguete, tiene un juguete nuevo tu hijo, pues revisarlo, ¿no? Porque también existen controles remotos. He visto controles remotos que tienen este tipo de pilas, los controles para abrir las cocheras, y los niños de verdad tienen una habilidad y, y llegan a obtener esto. Llegan a obtener esto. Entonces, esto es veneno, es terror, es lo peor que le puede suceder a un bebé. O meter los dedos. No, no, tampoco es la misma maniobra, ¿no? Tratar de quitar. Les repito, si hay un objeto que se quedó aquí en la boca, si tú metes los dedos, revisaste, bueno, podrías hacer eso, ¿no? Abrir la boca del niño, revisar, no se ve aquí, bye. Pero no puedes tratar de meter los dedos y hacer que lo saque, no, provocas mayor daño. Estas pilas de reloj, bueno, de botón, perdón, al estar en contacto con la mucosa, empiezan como a deshacerse, tienen una reacción ahí de licuefacción, se llama, y empiezan a desprender sustancias como mercurio, plomo, litio, hidróxido de sodio, y esto pues quema el esófago. En cuestión de minutos, horas, se puede perforar. Y un esófago perforado, es decir, se rompe la mucosa del esófago y es lo que se complica, tiene otras complicaciones ya también a nivel pulmonar, etcétera, y puede ser fatal para los niños. Por eso es que, pues repito, son las urgencias. Y bueno, los objetos afilados, punzocortantes, también son objetos de cuidado, son situaciones que deben de atenderse porque existe el riesgo de perforación. Se menciona por ahí que hay casos, ¿no? Incluso de adultos que se llegan a tragar espinas de pescado. Nuestro esófago tiene algunas áreas de estenosis, que es decir, que son más chiquitas que son tres áreas, la está arriba donde se quedan las monedas en la mayor parte de niños. Existe una mitad donde a veces se enclavan las espinas de pescado y hay reportes de perforado la aorta, que es un vaso sanguíneo muy grande que sale directamente del corazón y la gente se llega a desangrar y se muere, ¿no? Son esos casos terribles de ingesta de espina de pescado y que se muere por sangrado. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, y si llega a perforar, pues se puede infectar, puede provocar abscesos y bueno, pues otras complicaciones en los niños. Ya lo mencioné, los imanes también son sumamente peligrosos. Un imán de forma aislada no tiene tanto peligro como dos imanes que igual hacen una reacción al encontrarse dentro del cuerpo, aunque estén en diferentes segmentos intestinales. Si se choca la pared del intestino donde está uno y con la otra, pues pueden provocar una reacción y también se pueden perforar. Y bueno, los objetos largos, un objeto de más de 25, de más de 6 centímetros, ya lo mencioné, 5 a 6 centímetros, pues puede ser que no transite, que no avance, que se quede atorado, ya sea en el intestino delgado. El intestino delgado tiene metros de longitud, a veces pueden terminar hasta en cirugía, ¿no? Ya lo dijimos, un 1%, uno de cada 100 niños puede terminar hasta en quirófano porque ese objeto no transitó. ¿Y qué más? Y bueno, objetos de más de 25 milímetros de diámetro tampoco van a pasar. Y como mensaje final prácticamente, pues la prevención. La prevención, pese a todo lo que el médico trate de hacer, todas las medidas que se tengan pensadas para esperar en ocasiones que el objeto lo expulse el niño, porque eso solamente lo va a decidir el médico especialista, considerando el tipo de objeto,
el material del objeto, la situación anatómica, o sea, dónde se encuentra el cuerpo localizado dentro de nosotros, la edad del niño. Hay objetos que sabemos que no son, digamos, dañinos para el cuerpo y que pueden transitar y les damos tiempo para que los niños los desarrollen. En ocasiones lo damos hasta de alta y los estamos citando periódicamente para tomar radiografías y evaluando que transiten. Cuando un objeto no transite, bueno, tomamos algunas otras medidas, como ya hacer endoscopía y retirarlo, pero eso solamente va a ser decisión del médico. Aquí el mensaje claro para los papás es la prevención, estar al pendiente de todo lo que está al alcance de esas manos inquietas y traviesas de los niños. Tomar todas las medidas de prevención necesarias y en caso de que llegue a suceder eso, voy al médico inmediatamente. Y si sospechar eso, es un incidente común. Bueno, ¿algunas preguntas? Pues lo mismo, mencionan que si provocar el vómito en los niños tampoco se podría hacer. No. Ya los objetos extraños, bueno, los objetos sólidos que ya están en el estómago, pues difícilmente, y dependiendo del tamaño, ya lo mencioné, se van a quedar atorados y tienes que retirarlo por algún medio endoscópico. Y en las sustancias corrosivas, ya lo dije, el niño se lastima al agarrarla y lastima 2, 3, 4 veces que lo hagas vomitar. Entonces, muchos niños llegan complicados por las maniobras de rescate que hacen los familiares. Entonces, no. Ni dar leche, ni dar otra sustancia que yo considero que trata de neutralizar eso que se tragó mi bebé. No, nada de eso. Bueno, entonces la recomendación es siempre acudir con los especialistas. Por supuesto. Sí. Muy bien, pues sería todo. También manda saludos un seguidor. Gracias. Gracias por su atención. Hasta luego.